Bien, esta prueba que quiero enseñaros no tiene nada que ver con la reparación del motor en cuestión, pero ya que tengo los elementos adecuados y el instrumento sobre todo para poder efectuar la prueba y el ventilador que hemos reparado para poder ver su funcionamiento, bueno, pues vamos a ver qué aplicación podemos tener y qué podemos sacar como resultado. El estroboscopio, este instrumento que es muy antiguo, pero por antiguo no quiere decir que no todavía sea preciso, consta de una lámpara de destello o una lámpara de gas que no tiene filamento, se basa precisamente en eso, que no tiene la inercia cuando se enciende o se apaga de que el filamento está encendido y por lo tanto funciona con la aplicación de un voltaje entre los extremos de la válvula interiormente que tiene dos electrodos y entre esos dos electrodos aplicamos una tensión normalmente superior a 1000 voltios. Esa tensión, ¿qué hace? Pues como en un fluorescente, crea una ionización del gas, que en este caso el gas es diferente al gas neón del fluorescente y por tanto el efecto es de que cuando se deja de aplicar esa tensión instantáneamente se apaga y si la aplicamos otra vez vuelve otra vez a destellar o encenderse. Si variamos la frecuencia de la tensión que aplicamos, pues variaremos también la velocidad en la cual se enciende y se apaga, que aunque aquí no podáis verlo exactamente porque la radiación es de un color que hace que la cámara no lo perciba perfectamente, pero bueno, sabéis más o menos un destello y ahora veremos en la práctica cómo actúa. La aplicación de este efecto es muy variado. En la industria sobre todo y básicamente se utiliza para observar el comportamiento de sistemas mecánicos en movimiento, ya que podemos verlos como si estuviesen parados y ver así las deformaciones o cualquier otro defecto que pueda tener el sistema en movimiento. ¿Vale? En mi caso, en este caso, veremos el ventilador que está funcionando como si estuviese parado y observar, bueno, una etiqueta que aquí he puesto para verla, si la podemos leer perfectamente. ¿Bien? Vamos a ver, ponemos en marcha el ventilador y ya está. Y enfocamos la luz estroboscópica a las aspas. Para ver mejor el efecto, porque así no veremos parado el ventilador, apagamos la luz. Bueno, y ahora, bien, ahora en este momento estáis viendo cómo el ventilador se mueve, pero no deja de dar vueltas y sin embargo es muy lentamente variando la frecuencia hasta que veremos, todavía vemos tres etiquetas, lo cual quiere decir que no es la frecuencia de sincronización. Al ver solamente una etiqueta y las tres aspas, quiere decir que está sincronizado. Y en ese caso veremos la velocidad a la cual está funcionando. Hemos de conseguir una sola etiqueta y totalmente parado. Bueno, ahí que lo tenemos. ¿Veis? Hemos podido sincronizarlo perfectamente. Vemos solamente las tres aspas y una etiqueta solamente, y lo podemos poner en la posición que queramos para ver el nombre. Ahí está. ¿Veis? Bueno, eso quiere decir que la frecuencia de impulsos que estamos aplicando a la lámpara coincide encendido y apagado exactamente a la velocidad que está girando el ventilador, de tal manera que podemos verlo como si estuviese parado. Entonces, vamos a...
Bien, vamos a hacer otra prueba que es la siguiente, es la de variar la velocidad del ventilador, simplemente apretando el botón de más intensidad. ¿Veis? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que aumenta la velocidad? Pues si tenemos que aumentar un poco por aquí, ¿vale? Para sincronizar, y vemos que nos está dando una tensión, digo, una velocidad en revoluciones algo superior. A ver, ¿por qué? Si normalmente un motor como es el que tiene el ventilador es un motor síncrono, bueno, voy a apagarlo ahora, ¿eh? Lo apago y poco a poco irá parándose las aspas hasta que, bueno, la veamos totalmente parada. Bueno, decía que el motor síncrono, o no, perdón, asíncrono, como es el motor que tiene este ventilador y la mayoría de todos los ventiladores y muchos motores, he apagado ahora motores, como os decía, muchos motores pequeños y hasta una potencia más o menos mediana de un caballo y poco, son asíncronos, lo cual quiere decir, como sabéis, que son de jaula de ardilla al rotor, y esos no tienen posibilidad, bueno, de variando la tensión, variar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad de un motor asíncrono viene dado pues por esta formulita que tengo aquí. Revoluciones por minuto es igual a 120, que es una constante, por la frecuencia, en este caso 50 Hz, y por el número de polos multiplicado por el factor de deslizamiento. El factor de deslizamiento es ni más ni menos que la diferencia que hay entre el motor síncrono, por así decirlo, lo cual la frecuencia de la red es la que marca el número de los polos, la velocidad, y el motor asíncrono, que siempre hay un deslizamiento, porque para que empiece a funcionar el rotor tiene que haber un desfase, y ese desfase se traduce en velocidad. Es muy pequeño, a veces desde el 0,5%, pero bueno, no, pero del 5%, pero bueno, ya es importante. En este caso, nosotros tenemos que medir 120 por 50 hercios dividido entre 2, que son 2 polos, 3.000 revoluciones. ¿Qué ocurre cuando ponemos una tensión superior al inducido? O sea que lo que hacemos es, habéis visto en el transformador que había 3 tomas. Una de las tomas es para dar más corriente al inducido o al estator. Lo que conseguimos es dar un poquitín más de corriente, más inducción y por lo tanto más potencia. No es velocidad, es potencia. ¿Qué ocurre? Al variar la potencia, variamos el factor de deslizamiento y variamos también el par de arrastre a la energía que necesitamos para vencer las aspas y el rozamiento, etcétera, que puede haber y pérdidas en el motor. Eso se traduce en un incremento de velocidad, que es el que nosotros podemos constatar cuando variamos el pulsador 1 o 2, que es una toma u otra de la bobina, un pequeño bobinado adicional o una toma más de vueltas para conseguir mayor inducción y por tanto un poco más de velocidad. ¿Okay? Bueno, pues ¿qué más os puedo decir? Nada más. Esta es la prueba o experimento, como queráis llamar, de lo que es el estroboscopio aplicado a un ventilador o un elemento en movimiento. ¿Ven? Por lo tanto, aquí ahora quería enseñaros que la velocidad que marca el estroboscopio, fijaros que está en el medio, está 29 y casi 30.000. Esto hay que multiplicarlo, perdón, 30.000, 3.000, porque esto hay que multiplicarlo por 100, y tenemos 2.900 y pico,
O sea, 29 y pico multiplicado por 100 son 2000, casi no llega a 3000. Siempre hay pérdidas y siempre hay el factor ese de deslizamiento, como os decía, que hace que la velocidad se ralentice un poco. Bien, pues nada más, esto es todo. Espero que os haya, si no gustado, al menos servido para algo en vuestros experimentos y pruebas de reparaciones, etc. Pues un saludo, hasta el próximo vídeo. Chao amigos.